El día de hoy vamos a ver un tema del nivel de secundaria. El eje es forma, espacio y medida. El tema magnitudes y medidas. El aprendizaje esperado es calcular el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. Vamos a ver volúmenes de prismas y de cubos. Como conocimientos previos, necesitamos recordar las fórmulas para calcular el área de las diferentes figuras geométricas, como el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y cualquier otro polígono. La fórmula para calcular el área de un cuadrado pues es lado por lado, la de un rectángulo es base por altura, un triángulo cualquiera es base por altura entre dos y un polígono cualquiera es perímetro por apotema entre dos. Recordando que perímetro lo representamos con la P normalmente mayúscula y la apotema con la A. En este caso vamos a representar la altura del rectángulo y la altura del triángulo con la A minúscula también. No vamos a poner la H como altura en estos casos. Ahorita más adelante vamos a ver el porqué. Empezamos por definir qué es volumen. Volumen es un espacio que ocupa un cuerpo, es decir, es una extensión o la extensión de un cuerpo en tres dimensiones. ¿Sí? Hay que recordar que un cuerpo geométrico no es lo mismo que una figura geométrica. Una figura geométrica es una figura plana que tiene dos dimensiones. Vamos a llamarle largo y ancho. Y un cuerpo geométrico tiene tres dimensiones. Tiene largo, tiene ancho y aparte tiene altura. ¿Sí? Dentro de los cuerpos geométricos que podemos identificar, tenemos los poliedros y los cuerpos redondos. Poliedros, pues tenemos cubos, prismas, pirámides, y cuerpos redondos tenemos cilindros, conos, esferas. En este caso nos vamos a dedicar únicamente a los poliedros. Los cuerpos redondos se verán en otro momento. Vamos a empezar con cubos y prismas. Vamos a iniciar tomando un cuadrado. Tenemos una pieza cuadrada. Vamos a suponer que es una pieza de madera cuadrada. Queremos calcular el área de esta pieza. El área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado. Entonces, esto es muy fácil, calcular el área de esta pieza. Pero si apilamos sobre esa pieza otras iguales, esto nos forma un cuerpo geométrico. Ya tiene un volumen. ¿Sí? En este caso apilamos siete piezas iguales. ¿Cómo podemos saber cuánto espacio ocupan todas estas piezas juntas? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es sumar 7 veces el área de la figura original. Entonces tendríamos que sumar área más área más área más área, es decir, sumar 7 veces el área. Pero estar haciendo un montón de sumas a veces es cansado, es tedioso, se nos puede pasar una, una de las sumas, la podemos perder ahí en el camino, entonces nos podemos equivocar. Bueno, para esto vamos a simplificar esta fórmula. Vamos a llamarle a todos las piezas que apilamos, vamos a llamarle altura. De tal manera que si apilamos 7, entonces la altura va a valer 7. Y entonces nuestra fórmula para calcular el volumen va a quedar de la siguiente manera. El área de la base original, que sería el cuadrado, multiplicado por altura, ¿sí? Que es cuántas piezas apilamos una sobre otra. Ahora, el área de la base sabemos que es lado por lado, pero también sabemos en este caso que la altura mide lo mismo que cada lado, porque
apilamos la cantidad de piezas que nos da la misma dimensión de la longitud de los lados. Entonces, sustituyendo esto en la fórmula que ya tenemos, nos quedaría el área de la base, que es lado, por la altura, que es otro lado. Entonces nos queda lado por lado por lado. Esta es la fórmula para encontrar el volumen de un cubo. Multiplicar sus tres lados. O dicho de otra manera, lado al cubo. Si hacemos un experimento igual, pero ahora tomando como base un rectángulo, bueno, pues entonces tendremos que calcular el área del rectángulo multiplicando base por altura. ¿Sí? Ya tenemos el área de este rectángulo, ya sabemos cuánto espacio nos ocupa esta pieza que tenemos aquí. Pero si empezamos a apilar más rectángulos encima de este, hasta formar, no sé, 10 rectángulos apilados, y queremos saber cuánto espacio ocupan todos estos juntos, pues nos damos cuenta que al momento de apilarlos ya se formó un cuerpo geométrico. A este cuerpo geométrico se le llama prisma. Ya tiene tres dimensiones, tiene lo largo, tiene lo ancho y tiene también una altura, que la altura es equivalente a la cantidad de piezas que apilamos. Para calcular el espacio que ocupa, pues tendríamos que sumar todas las áreas de todos los rectángulos. Y esto nos da lo que conocemos como volumen. Pero, igual que en el ejemplo anterior, vamos a llamarle altura a la cantidad de piezas que hemos apilado. Por lo tanto, para calcular el volumen que ocupa todo esto junto, tendremos que multiplicar el área de la base original, que era un rectángulo, por la altura del prisma. Si ustedes se fijan, ya tenemos aquí la fórmula para calcular el volumen de un cubo y de un prisma, que se podrán dar cuenta ustedes es exactamente la misma. Tenemos la misma fórmula para ambos casos. ¿Sí? Vamos a hacer algo parecido. Ya tenemos estas dos fórmulas que sabemos que son iguales. Ahora vamos a tomar como base un triángulo. Ahora tenemos una figura triangular. Para saber cuánto espacio ocupa este triángulo, pues tendremos que calcular su área. Y su área es base por altura entre 2. Es muy fácil saber cuánto espacio ocupa. Pero si apilamos varios triángulos iguales encima del original, pues ya tenemos un cuerpo geométrico. Este cuerpo geométrico se llama prisma triangular. Para calcular el espacio que ocupan todos estos triángulos juntos, tendremos que sumar el área de cada uno de ellos y con esto obtenemos el volumen. Si a la cantidad de triángulos que apilamos le llamamos altura, entonces nuestro volumen lo podríamos calcular multiplicando el área de la base original, que era un triángulo, por la altura del prisma que acabamos de formar. Que la altura es la cantidad de piezas que amontonamos o apilamos. Como ustedes pueden ver, esta fórmula es exactamente igual que las fórmulas que habíamos obtenido anteriormente, tanto para el cubo como para el prisma rectangular. Si hacemos esto mismo tomando como base un pentágono, un hexágono, un octágono, es decir, cualquier polígono, vamos a obtener una fórmula parecida, mejor dicho, igual a la. Y entonces tenemos que para cualquier prisma tenga la forma que tenga su base, la fórmula para encontrar el volumen va a ser multiplicar el área de la base por la altura del prisma. Vamos a ver ejemplos. Vamos a calcular el volumen de un cubo cuya arista
mide 6.2 centímetros. Recordemos que la arista es la medida de cada uno de los lados del cubo. Dibujamos el cubo, ponemos sus medidas, que son 6.2 centímetros de lo largo, de lo ancho y de la altura. La fórmula para encontrar el volumen del cubo va a ser calcular el área de la base por la altura. El área de la base, recordemos que es un cuadrado, entonces va a ser multiplicar lado, que es 6.2, por lado, que es 6.2, y esto lo multiplicamos por la altura del cubo, que son también 6.2. Al hacer estas operaciones, el resultado es 238.32 centímetros cúbicos. Tenemos nuestro resultado. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dicen calcular el volumen de un prisma triangular que tiene como dimensiones de la base del triángulo que nos sirve como base para el prisma, son 12 metros, la altura del triángulo son 6 metros y la altura del prisma son 15 metros. La fórmula para encontrar el volumen es igual a área de la base, lo multiplicamos por la altura. Entonces hay que encontrar primero el área de la base. La base es un triángulo, por lo tanto, nuestro volumen va a ser, para encontrar el área de la base, es multiplicar la base del triángulo, que son 12, por la altura del triángulo, que son 6, dividido entre 2. Y luego esto lo multiplicamos por 15 metros, que son lo que mide la altura del prisma. Al hacer todas estas operaciones, obtenemos el resultado de 540 metros cúbicos, que es el volumen que ocupa el prisma triangular. Vamos a continuar con un ejemplo más. Nos piden calcular el volumen de un prisma hexagonal cuyas dimensiones se muestran en la figura. Las dimensiones son: cada lado del hexágono que nos sirve como base mide 10 centímetros. La apotema mide 8.6 centímetros y la altura del prisma son 13 centímetros. Bueno, podemos ver que el área de la base es un hexágono. Entonces, primero tendríamos que encontrar el área de un hexágono, que se encuentra multiplicando perímetro por apotema y luego dividido entre 2. El perímetro no lo tenemos, pero recordemos que si se tiene que multiplicar simplemente la medida de cada lado, que son 10, por la cantidad de lados, que son 6. Multiplicamos 10 por 6, son 60, ya tenemos el perímetro de la base. Ahora, para encontrar el volumen, tenemos que multiplicar el área de la base y luego por altura, la altura del prisma. Entonces, el área de la base va a ser perímetro, que son 60, por apotema, que son 8.6, dividido entre 2. Aquí obtenemos el área de la base. Y esto lo vamos a multiplicar por los 13 centímetros de altura que tiene el prisma. Al hacer las operaciones, el resultado es 3.354 centímetros cúbicos. Ya obtuvimos el volumen. Vamos a ver un último ejemplo. Pero en este último ejemplo vamos a ver, nos piden encontrar la altura del prisma que está aquí en la figura, sabiendo que el prisma tiene un volumen de 1200 centímetros cúbicos. ¿Sí? La fórmula que vamos a utilizar va a ser la misma: área de la base multiplicado por altura. Recordemos que el área de la base es un rectángulo. Por lo tanto, sustituyendo los valores que nos otorgan o que nos da aquí el problema, sabemos que el volumen es 1200. La base tiene 15 centímetros por 10 centímetros, que es la medida del rectángulo, y la altura es el valor que desconocemos. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el valor de esta altura.
Ok. Si multiplicamos 15 por 10, tenemos 150. Lo que nos queda entonces, si 1200 es igual a 150 por el valor de la altura. Aquí nos queda una ecuación que se supone ya sabemos resolver, una ecuación lineal muy facilita. Y entonces si despejamos la h, el 150 que está multiplicando a la h, nos va a quedar dividiendo a 1200. De tal manera que nos va a quedar altura es igual a 1200 entre 150. Dividido esto nos da 8 centímetros, que es la altura del prisma. Ya tenemos aquí la altura de nuestro prisma. Si queremos comprobar, pues simplemente hay que multiplicar 15 por 10 por 8, que es la altura. Si nos da 1200, quiere decir que lo hicimos bien. Bueno, muchachos, nos vemos en la próxima. Espero que esto les sirva.